adoraré. Santo, decile: Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién vendrá? Tú vendrás. La creación me canta, Hosana, gran yo soy. Tú eres, oh, tú eres santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién vendrá? La creación me canta, Hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 todopoderoso. ¿Quién fue? ¿Quién es? La creación me canta, Hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿quién vendrá? Tú eres quien fue y quien vendrá. La creación, Te canta, Hosana, tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? La creación, Hosana, tú eres mi todo y yo te adoraré. Señor, en esta tarde te adoramos, exaltamos tu nombre, porque no existe nadie como tú. Sobre todo lo creado, Señor, lo natural y lo sobrenatural. Nadie, nadie, nadie es como tú, Señor. Tú eres santo, 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 Dios todopoderoso. Tú eres y vas a venir. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia está en medio nuestro y podemos adorarte, Señor, con todo nuestro corazón. Te alabamos, te exaltamos. ¿Te animas a levantar tu voz, una voz de agradecimiento y alabanza a nuestro Dios? Señor, te alabamos, Señor, en esta tarde, te exaltamos, te agradecemos por tu poder, Señor, por tu gracia, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, gracias, mi Señor, gracias, 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 gracias. Muchas gracias, Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Porque tú eres, tú eres. Y no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Si hay alguien que en este momento tiene dudas sobre nuestro Dios, Dios es todopoderoso. Mire, el diablo es el príncipe de este mundo, nuestro enemigo, nuestro acusador. Pero Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nada ni nadie
sobre la tierra que pueda acusarnos y salir victorioso. Porque somos hijos de Dios. Hoy lo hemos cantado. Somos hijos e hijas de un Dios todopoderoso. Y no hay nada ni nadie que pueda contra Él. Así que si hoy estás dudando del poder y de la gracia de Dios, yo te quiero recordar, porque yo sé que lo sabes, pero te quiero recordar que Él es todopoderoso y que Él perdona todo. Solamente hace falta abrir nuestro corazón y entregarnos a Él. Nada más. Nada más. Fíjense qué sencillo. Aceptar a Jesús, que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, y tendremos una vida para siempre con Él. Y vamos a... Yo estoy seguro de que muchas de las cosas que vamos a hacer en el cielo es entonar alabanzas y cantos a Dios. Y eso me emociona, porque voy a estar cara a cara con Jesús y todas aquellas cosas que le decimos verbalmente hoy aquí se van a hacer carne en esa forma cuando estemos con Él. ¿Te animás a decirlo con tu voz ahí? Santo, santo. Santo, santo, santo. Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Te adoramos, Señor. Muchas gracias. Porque tú eres nuestro todo y te adoraremos. Más allá de todo lo que suceda a nuestro alrededor, tú sigues siendo Dios. Más allá de lo que me esté pasando a mí, tú sigues siendo Dios. Más allá de lo que esté pasando a mi hermano, tú sigues siendo Dios. Y eso significa que la victoria para nosotros está asegurada. Porque tú eres Dios. Por eso nuestra confianza solamente debe estar depositada en ti, Señor. Porque tú sigues siendo Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Háblanos en esta tarde. A cada uno, Señor, conforme a la necesidad del corazón. Yo sé que lo vas a hacer como lo has hecho conmigo. Y quiero compartir aquello que tú me has brindado, Señor, en mi corazón, para poder brindar también a otros. Amén y amén. Amén. ¿Tenemos un Dios bueno o no tenemos un Dios bueno? Tenemos un Dios bueno, claro que sí. Tenemos un Dios bueno. Puede tomar su asiento aquellas personas que están de pie. Ha sido una semana para muchos buena, para otros poco buenas, para otros malas y para otros muy malas. Pero todos tenemos algo o a alguien que es Dios. Y si Dios está con nosotros, todas las cosas nos ayudan a bien. Conforme a aquellos que le amamos y somos llamados por Él. Hoy quiero compartir brevemente es o por lo menos intento hacerlo breve. Gracias. Acerca de algo que Dios está trabajando conmigo hace un tiempo, y es acerca de las circunstancias que van sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Cosas para nosotros quizás muy difíciles y que para otros puede significar nada. Pero la vivencia de cada uno es personal con Dios. Y el título de este mensaje, si lo tienen ahí los chicos de multimedia, buscando en todo este análisis personal, puse esto: cuando Dios usa peces y gusanos. Medio raro el título, medio raro. Pero
Me gusta llamar la atención un poco en este comienzo con un título de esta magnitud. Porque, ¿cuándo Dios va a usar un pez y un gusano para hablarme a mí? O para tratar conmigo. Y la persona, el personaje de este breve mensaje, tiene que ver con la vida de alguien que ya hemos conocido, o por lo menos en lo que va de nuestra vida cristiana, nos han mencionado como historia bíblica, que es Jonás. Muchos de nosotros conocemos la historia, ¿no? ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Para los que no conocen, es una historia muy dura. Es una historia que muestra la dureza del corazón del ser humano, pero también la misericordia inagotable de Dios. Y para hacer una breve introducción simplemente, todos en algún momento de nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Dios, hemos escuchado la voz de Dios. De muchas formas, podríamos decirlo, quizás no audiblemente, pero hemos escuchado que Dios nos habla. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Cuántos han tenido un momento en el que dijeron, esto es Dios hablando a mi vida? Yo creo que todos alguna vez hemos escuchado algo de parte de Dios y quizás muchas veces o pocas veces, pero nos ha pasado que no quisimos hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Ejemplo sencillo, en la Biblia, cuando abrimos la Biblia y Dios nos confronta con un pasaje bíblico, lo primero que hacemos es salir corriendo para el otro lado. ¿No? Es un claro ejemplo de una vivencia práctica diaria quizás que podamos llegar a tener. Pero quizás no es porque no entendemos, sino es porque realmente no queremos obedecer a Dios. Y lo que sucede en esta historia, en el libro de Jonás, es que Jonás escucha claramente la voz de Dios. O sea, en él no había duda de que era Dios hablándole y diciéndole, te estoy llamando para que vayas a Nínive y digas tal o cual cosa. Así que yo te voy a invitar a que puedas poner ahí, si tenés tu Biblia, vamos a leer Jonás capítulo 1. Yo tengo la nueva traducción viviente. Si la tenemos ahí, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Verso 3. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. Imagínense eso. Dios le está diciendo, anda a decirle a esta gente que los voy a liquidar. ¿Y Jonás qué hace? Se va al lugar contrario para huir. Fíjese que no dice de Nínive. Para huir de Dios, para huir del Señor. De ahí quería huir. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Tenía plata, pagó su pasaje, subió a bordo, se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar ¿de quién? De escapar del Señor. ¡Wow! Y es muy fuerte porque escapar de Dios, ¿quién puede escapar de Dios? Quizás Jonás tenía sus razones, ¿no? Nínive era una ciudad enorme, era notable enemigo del pueblo de Israel. Entonces Jonás habrá dicho, perdón la palabra que voy a usar, minga voy a ir a hablar de que Dios va a destruir, porque yo sé que tengo un Dios misericordioso, tardo para la ira, grande misericordia. Puede ser que él no quiera perder su propia reputación por estar entre gente de mala vida.
Y algo muy fuerte quizás, que yo creo que es una de las razones puntuales, es que él no quería que Dios los perdone. No sé a cuántos de nosotros nos habrá pasado eso. Estamos con personas a nuestro alrededor, conocidas o no conocidas, a los que no queremos que Dios los perdone. Es muy fuerte. Pero ¿nunca le pasó estar viendo en el noticiero, en el informativo, y ver a alguien que hizo un destrozo grandísimo? Y todos podríamos decir, ese se merece lo peor, se merece la cárcel, se merece que, bueno, cuántas cosas. Pero Dios, a ese ninivita, vamos a ponerle ese nombre ahora, también lo ama. Y también tiene misericordia de esa persona. Pero Jonás, muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Nos corremos. Nos vamos en sentido contrario de lo que Dios nos quiere decir. Entonces, ¿cuántas veces Dios nos habla? Muchas, yo creo. Y muchas veces decimos no. Entonces, ahí, en ese momento, cuando Dios habla y Jonás dice, no, sí, me voy. Ahí empieza un momento particular en la vida de Jonás. Es un proceso personal con su vida. Pero lo más importante es que en medio de todo este proceso, Dios nunca lo dejó. Porque Jonás se pagó el pasaje, estuvo a bordo del barco, dijo, chau, chau, adiós, que te vaya bien, nos vemos, se embarcó y se fue. Pero ¿qué pasa? En el medio de ese viaje sucede algo impresionante. Yo creo que todos los viajes, quizás, de ese tipo en aquel momento, tenían esta particularidad de tener tormentas, ¿no? Y en medio de toda esa turbulencia, Jonás reconoce de que por culpa de él están pasando las cosas en el barco y la tormenta y todo lo demás. Y entonces ahí aparece, vamos a decir, el primer instrumento del reino animal que Dios utiliza, que es el pez. Muy bien, es el pez. Y es particular porque es una historia muy loca. Vamos a ser sinceros. Es una historia muy loca. Como un pez se va a tragar a una persona y lo va a mantener vivo. Yo digo, sin conocer, ¿no? Capaz que adentro se desintegraba y nos vemos. Pero Dios hizo que él se conservara. Entonces el pez es lo que Dios utiliza para frenar la huida de Jonás. Dios frena la huida de Jonás con este animal, vamos a decirlo así, en un momento muy turbulento, porque Jonás dice, esto es culpa mía, todos empezaron a tirar suerte, y dice, no, pará, muchachos, es mi culpa, tírenme al mar, vamos, me tiran. Lo tiran, aparece el pez, de la nada, porque Dios lo mandó, imagínense a Dios, ¿no? Que tengo a alguien para vos. Es difícil igual admitir que somos los responsables del caos en el que vivimos. Es muy complicado. Es de valientes. Admitir que somos nosotros los que nos metimos o provocamos esa tormenta en la cual Dios la utiliza en un proceso para nuestro beneficio. Entonces Dios manda a este gran pez para detenerlo a Jonás, porque estaba corriendo, se estaba yendo, o sea, Dios lo vio, le habló y él agarró para otro lado. Entonces, en ese momento, Jonás, en la oscuridad, no tiene escapatoria. Imagínense, la Biblia dice que se llenó de algas, ¿no? Estaba cubierto de algas. En ese momento tan difícil, tan oscuro, es el que Dios usó para que Jonás reaccionara en su entendimiento y reconocer de que Dios en realidad es el Dios el que le habló y quería que realizara
Entonces, muchas cosas que suceden en nuestro alrededor, vamos a análogamente a ponerlo como si fuera un pez, en el cual a nosotros no nos da luz, no podemos ver, es como que nos ciega. Circunstancias en las cuales nos bloquean y nos dejan sin poder pensar. Entonces Dios muchas veces puede permitir ese pez, vamos a decirlo así, como una intervención divina, no como un castigo, como algo que está mal. Porque Dios no estaba castigando a Jonás. ¿O sí? No, Dios no estaba castigando a Jonás. Dios lo detuvo porque se estaba yendo. Y el mensaje de Dios para Jonás era: yo te di un mensaje y necesito que lo des. Entonces Dios en ese momento le estaba diciendo: no te vas a hundir. Necesito que pares, que dejes de correr, que dejes de huir. Entonces, si nosotros hoy estamos en una situación como esta, no corramos de Dios. Si Dios nos está hablando sobre algo, no corramos de Dios. No salgamos para otro lado. Porque Dios nos va a encontrar y nos va a mandar un pez. Nos va a mandar un pez. Pero no porque es malo y nos quiere castigar. No, nada que ver. Sino que Dios nos da un freno y nos llama. Dios usa ese encierro, esa pausa, ese momento dentro del pez para despertar nuestro corazón. Porque Dios logró eso en Jonás. Él, cuando estaba dentro del pez, Jonás dijo: Señor, sálvame la vida. No quería morirse, claramente. Pasando todo este proceso del pez, el pez lo tira en la playa, y Jonás, ¿qué hace? Va y predica, ¿no es cierto? Fue a Nínive, dice que el camino de 3 días para cruzar toda la ciudad, y Nínive va a ser destruida de aquí a 40 días. Y hay algo impresionante. 2 cosas. Jonás obedeció a la fuerza, pero obedeció. Contra su voluntad, porque no quería verlos bien, pero obedeció. Y 2, el pueblo, por orden del rey, hacen ayuno. Y dicen: hagamos ayuno, pongámonos las túnicas rústicas que tenían para hacer ayuno, y capaz Dios nos perdone. Capaz Dios nos perdone. ¿Y qué hizo Jonás una vez que terminó la prédica? Dijo: por favor, arrepiéntanse. Se fue a un lugar, y hay algo que dice la Biblia: se fue para ver, estas son mis palabras, cómo ardía Nínive. Porque Jonás quería verlos reventados a los ninivitas. No los quería para nada. Entonces él se sienta. Vamos al capítulo 4 de Jonás. Vamos a leer el capítulo 4. Vamos a leer del verso 5 en adelante. Dice Jonás capítulo 4, verso 5 o verso 3. No, verso 5. Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada, es decir, puso un par de plantas. Luego se sentó bajo la sombra mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. En el corazón todavía de Jonás, después de haber hablado de la palabra que Dios le dio, que se arrepientan, él fue a un lugar a esperar a ver cómo se queman vivos todos estos ninivitas. Él no tenía ni una pizca de misericordia por esa gente. Verso 6. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí, y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto trajo alivio a Jonás y estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó
un gusano se comió el tallo de la planta, de modo que la planta se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás, y el sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse. Y exclamó: es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Y mire lo que le responde, es muy sincero Jonás. Sí, me parece bien enojarme porque se me murió la planta. Estoy tan enojado que me quisiera morir. Increíble. Entonces el Señor le responde: sientes lástima por una planta, aunque vos no hiciste nada para que crezca. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Dios está diciendo: yo tengo misericordia, Jonás. ¿Por qué vos no? ¿Por qué les deseas el mal? ¿Por qué los querés ver mal? Entonces Jonás, una vez que obedece y se sienta y predica, el pueblo se arrepiente y él se enoja. Se sienta a esperar a ver cómo arde la ciudad, o él quiere que arda la ciudad. Y Dios prepara este gusano, algo tan pequeño que le robó la paz, algo tan pequeño que le robó la comodidad. La planta fue un alivio para Jonás, y el gusano vino a ser la prueba para Jonás. Entonces Dios le dice: ¿te importa más tu propia comodidad que toda esta gente? Porque el sol lo estaba matando a Jonás, era muy fuerte. Entonces, el gusano es tan grande, pequeño, chico. En nosotros muchas veces suceden cosas pequeñas, muy chicas, que nosotros las hacemos muy grandes. Que nos hacen perder la paz, que nos hacen perder el gozo, que nos hacen perder la tranquilidad, que nos hacen perder la confianza en Dios. Y que deseamos, no sé si a alguno le pasó, pero deseamos morirnos, como que no tengo salida. Parece que mi cabeza me aprieta. Pero es un gusano, es algo pequeño, genera algo más grande, pero es algo chiquito. No es un gran problema. Pero toca, ¿sabe dónde? Donde más nos duele. Porque Jonás estaba abajo de un árbol en el medio del sol y Dios le sacó el árbol. Lo que lo protegía a Jonás, Dios se lo quita. Porque el gusano empieza a comer donde más nos duele. Pero Dios no busca destruirnos, sino mostrarnos qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque Jonás empieza otra vez, ¿no?, a tener ese diálogo, vamos a decirlo así, como medio irrespetuoso con Dios. Sí, yo me quiero morir, ¿no? Entonces, todas estas cosas que suceden a nuestro alrededor provocan dos cosas. Provocan y provocaron en Jonás que Dios trabajó en dos lugares. Trabajó en Nínive, porque Dios los perdona, no destruyó la ciudad. Y trabajó en Jonás, porque Jonás, aún siendo profeta, dando la palabra de Dios, había muchas cosas todavía que él necesitaba cambiar. Y Dios estaba en el medio de todas esas circunstancias, estuvo trabajando en Jonás. ¿Lo tragó un pez?
debe ser horrible, yo no quisiera pasar por eso, utilizó un gusano chico el Señor para que toda esa gran cosa que él tenía se marchite. Entonces a veces, quizás en mi pensar, ¿no? Cuando la planta crece y empieza a crecer dice que estaba sobre la cabeza de Jonás, entonces Jonás habrá dicho, para mí, ay, esta planta la puso Dios y ahora sí voy a ver tranquilo en primera fila cómo se prende fuego Nínive, ¿no? Él pensó en su cabeza quizás que esa bendición de Dios de dejarlo bien cubierto del sol era lo que era la confirmación de que Nínive iba a desaparecer. Pero Dios le demostró que no. Entonces, cuando Dios hace las cosas, Dios las hace bien. Y podríamos decir entonces que la pérdida de este árbol, de arbolito, es una herramienta también que utilizó Dios para poder trabajar en el corazón de Jonás. Entonces, Dios no desperdicia nada. Porque hay algo que me llamó la atención de todo esto. Es que cuando Dios habla con Jonás y le dice, anda a decirle a Nínive que yo los voy a destruir, después nadie más habló con Jonás. Fue el trato de Dios con Jonás. Y utilizó cosas externas al ser humano para tratar con Jonás. No vino otro profeta para decirle, estás así, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, Dios me dice tal cosa. No. Dios utilizó un pez para hacerlo cambiar de opinión, de que vaya a predicar a Nínive, y utilizó un gusano para cambiarle la cabeza a Jonás y hacerle entender que Dios es un Dios de compasión, pero de todos, no de algunos. Porque Jonás sabía que Dios era un Dios de amor, de una inagotable misericordia. Entonces por eso él se rajó, pero él no quería. En su corazón, Jonás no quería que Nínive quede en pie. Entonces quizás algunos nos encontremos dentro de un vientre de un pez. Vamos a hacer una analogía. Estamos cruzando una situación, un momento difícil, que no nos permite ver, que nos tiene envueltos, que parece que está todo oscuro. Quizás Dios te entregó algo, y esto hago colación con lo que hablaba Valentina hace un sábado o dos atrás, de que quizás Dios sí te dio algo, una planta que te cubre, pero Dios también te la puede quitar, porque Él es el Dios de todo, pero no porque te quiere castigar, sino todo lo contrario, porque Él te quiere enseñar y quiere cambiar tu corazón, quiere cambiar la forma de pensar. Y aunque todo lo que pase a nuestro alrededor parezca malo, sea cual sea el caso, Dios está trabajando. Entonces, para terminar, quiero que cerremos con dos preguntas y quisiera que te lo puedas hacer de manera muy honesta y sincera. ¿Qué parte de mi corazón Dios está queriendo transformar? Y segundo, ¿estoy más enfocado en lo que pierdo o en lo que Dios está transformando en mí? Entonces, si hay algo que está sucediendo a nuestro alrededor, es el perfecto momento para poner claras nuestras ideas y ver a qué Dios me está llamando, qué es lo que Dios quiere que yo cambie de mí. Es muy difícil, ¿eh? Es demasiado difícil para el ser humano, para nosotros, porque somos tercos, somos difíciles. Yo creo que Jonás es una figura clara de lo que muchos de nosotros vivimos todos los días.
Porque estoy seguro que cuando abrimos la palabra de Dios y Dios nos habla algo, hay cosas que sí nos gustan. Te voy a bendecir, vas a hacer, vos sos cabeza, no sos cola. Cuántas otras promesas, pero cuando empieza a hablar acerca de la vida, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro. Ahí metimos la mano en el bolsillo y nos vamos para otro lado. Porque no nos gusta. Pero Dios no desperdicia nada. No desperdició el pez, no desperdició el gusano, y la Biblia también habla de un viento abrasador. No desperdició nada. Cada cosa en Dios tiene un propósito. Y todo lo que viene de Dios, incluso lo que duele, forma parte del proceso que te lleva a cumplir la voluntad del Señor. Así que todos los que estamos aquí, yo sé que todos tenemos algo que hacer de parte de Dios. Si lo tenemos claro, no corramos. Si todavía no sabemos, oremos para que Dios nos aclare qué es lo que tenemos que hacer. Pero todos tenemos algo que hacer de parte de Dios. Y que Dios no nos encuentre como Jonás, yendo de manera totalmente contraria para huir de Dios, sino que todo lo que pase a nuestro alrededor, ya sea grande o pequeño, nosotros podamos ver que Dios está en eso y podamos decir, Señor, sabes que tenés razón. Ay, qué difícil decir eso, ¿eh? Sabes que tenés razón. Me cuesta esto, me cuesta lo otro. No me gusta aquello, pero necesito cambiarlo. Entonces Dios, que tiene infinita misericordia, así como tuvo misericordia de Nínive, también tiene misericordia de Jonás. Es decir, tiene misericordia de nosotros. Así que ahí donde estás, te invito a que puedas cerrar los ojos y tomarte 1 o 2 minutos para ver si estás pasando por algún momento o si cuando llegues a pasar algún momento difícil, de ver y observar en la vida qué parte está Dios queriendo trabajar. Y si yo me estoy enfocando más en eso que estoy perdiendo que en lo que Dios quiere trabajar conmigo. Valentina en la prédica hablaba de que nosotros lloramos por aquello que Dios nos dio. La vara de Aarón decía. Es decir, Dios nos dio algo y quizás era por un tiempo y no nos dimos cuenta y nos quedamos estancados en ese lugar. Estancados. Pero en realidad Dios usó un pequeño gusano para que esa planta se marchite, porque tiene algo más todavía que enseñarnos. Padre bueno, en esta tarde yo te ruego que tú obres en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros y nos hagas ver, Señor, que tu misericordia está presente, que tu fidelidad sigue persiguiéndonos, Señor. ¿Quién huirá de tu presencia, Señor? ¿Quién? ¿Quién puede correr, Señor, de ti cuando tú pones una palabra sobre la vida de una persona? Nadie, Señor. Por eso te pedimos, Señor, de todo corazón, que tú puedas hablarnos. Y cuando nos hables, Señor, queremos estar disponibles y dispuestos para poder, Señor, hacer lo que tú nos dices que hagamos, Señor. Cada vez que leamos una porción de la palabra, cada vez que pongamos, Señor, a analizar tu palabra en nuestras vidas, podamos aplicar, Señor, lo que dice tu palabra. Señor, ayúdanos a no correr. Si estamos corriendo, atrápanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no correr lejos de ti, Señor. Padre, tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios de toda misericordia. Y perdónanos, Señor, por a veces no hacer lo que nos pedís que hagamos. Por irnos, Señor, hacia otro lugar.
Puede ser por vergüenza, por muchas cuestiones, puede ser por orgullo. Pero tú, Señor, tienes mucha misericordia de nosotros. Y aún en medio de todo eso, sigues estando con nosotros. Aún en medio de todas las cosas, del proceso, Señor, tú bendices no solamente la vida de quienes cambiados, sino que bendices a los demás. Porque tú, Señor, eres así. Si hiciste esa oración y viste que hay cosas en tu vida que están pasando, es un buen momento para poder abrir el corazón. Y si tenés ganas de decirle a Dios, mira, yo la verdad que me quiero morir, pero Dios en este día te está diciendo, no te vas a morir. Es un proceso simplemente. Es solo un proceso. Grande o pequeño, pero es solo eso. Y es un momento en el que yo trabajo. Porque cuando apareció el gusano, apareció el viento, se le secó la planta. Cuando Jonás no tenía nada, Dios apareció y le habló. Y le enseñó algo en el medio de eso. ¿De verdad, Jonás, te enojaste porque te saqué eso? ¿De verdad te enojaste por eso? Yo quiero que vos aprendas que yo soy un Dios de misericordia, pero de todos, no de los que a vos te gusta solamente. Dios de misericordia. Yo amo a todos por igual, no a unos de una forma y a otros de otra. El ser humano es ser humano y es creación de Dios. Así que si estás pensando en aquellas cosas, yo te invito a que seas honesto con Dios, como si estuvieras hablando con Él acá. Señor, esto me tiene tirado, esto me tiene ofuscado, me siento perturbado, me siento en la oscuridad. Tené misericordia de mí. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Porque Dios es bondadoso. Dios es misericordioso. Señor, poné tus manos en cada uno de nosotros para que podamos ver, Señor, que tú eres un Dios misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Ayúdanos a no enojarnos contigo, Señor, por las cosas que nos suceden, por las cosas que pasan a nuestro alrededor, sino que aprendamos de que tú sigues siendo Dios en medio de todo nuestro proceso, y eso nos garantiza, Señor, la victoria. Te invito ahí donde estás que te pongas de pie y vamos a terminar cantando esta canción, porque Dios es un Dios eterno y eso debería darnos alegría. Dios es todopoderoso y eso debería darnos alegría. Decide ahí, santo, 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 santo.